¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo video del curso Identidad y Filosofía de Vida. Estamos revisando la unidad de competencia 1, la actividad filosófica, y el día de hoy vamos a abordar el tema 2, los problemas de la filosofía. Bien, para iniciar hay que recalcar que los problemas de los que se ha ocupado la filosofía a lo largo del tiempo han sido variados. Depende mucho de la sociedad, tanto en el tiempo como en el espacio, para ver cuáles son los problemas a los que se ha dedicado la filosofía a lo largo del tiempo, que de hecho va a ser el siguiente video. La filosofía, la concepción del ser humano a lo largo del tiempo dentro de la filosofía, pero bueno, algunos de los problemas que vamos a revisar el día de hoy pues son la naturaleza de la realidad, el conocimiento, la ética y la moral, y la mente y la existencia, ¿sí? A partir de estos problemas que se han debatido regularmente desde posturas dicotómicas, es decir, dos posturas que plantean cuestiones diferentes, como podría ser el idealismo y el materialismo, que es uno de los principales problemas de la filosofía, que tiene que ver con la naturaleza de la realidad, que lo vamos a ver más adelante. Se desprenden varias ramas de la filosofía y de igual manera otras ciencias que van a surgir a partir de querer dar respuesta a estos problemas, ¿sí? Muy bien, entonces iniciamos con el problema de la naturaleza de la realidad, es decir, lo que conocemos, lo que percibimos, la naturaleza, la realidad en sí misma, ¿existe? ¿No existe? ¿Sí? O cómo o de qué está conformada la realidad. Tiene que ver este problema con el que vamos a ver al final de la existencia. Pero bueno, este de la realidad, más que hablar de la existencia del ser humano, se refiere a la existencia de la realidad fuera del ser humano. Y si esta, todo lo que percibimos, todos los objetos, son producto de la percepción del ser humano o son independientes a la percepción del ser humano. Por ejemplo, está el clásico problema del árbol que cae en el bosque, donde en una situación hipotética, en un bosque que está completamente solo, no hay ninguna criatura, humana o no, que pueda escuchar nada de lo que sucede en el bosque, en ese bosque cae un árbol, ¿sí? Ese árbol produce sonido al caer. La respuesta, digamos, de los procesos físicos del materialismo dirá que sí, sí se produce el sonido, puesto que existe la interacción de la materia del árbol con la materia del suelo y todo lo que está a su alrededor, y va a producir los procesos, los fenómenos físicos que dan origen al sonido. Sin embargo, al no haber ninguna entidad que lo perciba, la pregunta es si existe el sonido como tal. No es si existen los procesos para que se genere el sonido, eso existe, se va a dar. El sonido como tal existe si no hay nadie para percibirlo, es decir, si nadie lo escucha, realmente existe el sonido, y es a lo que se refiere este problema de la realidad, de si la realidad depende de ser percibida o no por el ser humano. Y bueno, ha sido infinidad de posturas y de debates, desde el idealismo como el materialismo, Platón con el idealismo, el mito de la caverna, por ejemplo, que plantea que el mundo, la realidad, es solamente un reflejo del mundo de las ideas, que sería como la realidad verdadera o suprema, donde existen las ideas en su estado más puro, y es lo que nosotros desde nuestras limitaciones humanas por los sentidos, vemos solamente como un reflejo de estas. Es decir, para Platón, la cualidad ontológica, las cualidades que hacen de algo algo, son la verdadera realidad. Entonces, para él defiende un idealismo, mientras que Aristóteles va a defender que la realidad existe independientemente de la percepción del ser humano, ¿sí? Todo es una cuestión meramente material, ¿sí? Y bueno, en la actualidad tenemos también los casos de la física cuántica, por ejemplo, el experimento de la doble rendija, en el que podemos ver que a nivel cuántico, mientras no exista el fenómeno del observador,
las partículas subatómicas se comportan como forma de onda, es decir, sin materia, como energía pura. Sin embargo, al ser percibidas o estudiadas, se comportan como partícula, ¿sí? Es decir, como algo sólido. Y bueno, pueden buscar el video de la doble rendija, es muy interesante. Este, Sin embargo, esto solamente aplica en el microcosmos, en las partículas subatómicas. En el macrocosmos, ya a niveles eh, cósmicos como tal, no sucede así. Vemos que de hecho la cantidad de energía es mucho menor que la cantidad de materia y que no depende de la percepción para alterar, es decir, la percepción de esta no altera en realidad la conformación del Sol, de los planetas, de los astros, de las galaxias. Entonces, entre más a lo pequeñito de la realidad nos vamos, al microcosmos, vemos que funciona más como el mundo de las ideas. Sin embargo, cuando vamos para el otro lado, al macrocosmos, vemos que funciona de la otra forma, más como una teoría materialista, ¿no? Entonces no hemos podido conciliar esto. Bien, después de esto viene el problema del conocimiento, de si realmente podemos conocer algo y si lo conocemos, ¿cómo es que lo conocemos? De aquí surgen dos ciencias, que es la nociología, que es la ciencia que estudia el conocimiento en sí mismo, la capacidad de conocer del ser humano, y el otro es la epistemología. La epistemología habla más del conocimiento científico, de cómo es que el ser humano aprende, cómo son los procesos de la memoria y cómo se construye de manera neuronal el, este, el conocimiento, ¿sí? Y la nociología habla del conocimiento de la realidad en general, del conocimiento en sí, no necesariamente el conocimiento científico. Y bueno, el principal problema aquí es si realmente el ser humano es capaz de conocer la realidad en todas sus formas, ¿sí? Podemos percibirla, sin embargo, percibir no es lo mismo que aprender. Aprender en los dos sentidos, de aprender, de conocer algo, y aprender, de aprehensión, de aprender el objeto, de interiorizarlo o asimilarlo. En este caso, bueno, hay un dilema muy interesante también, que es la habitación de María. María es una persona que durante toda su vida ha vivido en un cuarto sin color, todo es completamente blanco o negro o en tonalidades grises, pero nunca ha visto los colores María. Sin embargo, María se ha dedicado a estudiar el fenómeno del color, el fenómeno físico de la refracción de la luz y cómo ésta se convierte en colores, cuántos colores hay, cómo funcionan unos. Tiene todo el conocimiento teórico sobre los colores y su percepción, ¿sí? Un día, María es liberada de esta habitación, sale al mundo y ve los colores por primera vez. En ese momento María está conociendo o aprendiendo los colores por primera vez, o todo lo que está viendo María ya lo conocía y ya lo sabía por todo el conocimiento teórico que tenía antes, ¿sí? Eh, y depende del punto de vista en el que se aborde este problema, la respuesta va a ser una u otra. Es decir, existen dos vertientes principales, que es el racionalismo, el cual dice que el conocimiento parte exclusivamente de la razón y se complementa con la experiencia, y está la otra, que es el empirismo, el cual dice que nosotros los humanos conocemos la realidad a partir de nuestra interacción sensual de sensaciones con el exterior, con la realidad. Es decir, el conocimiento se da primero a través de los sentidos y después se crea el conocimiento teórico, el conocimiento racional, ¿sí? Entonces existen estas dos posturas en el problema de el conocimiento. Posteriormente tenemos los problemas de la ética y la moral. ¿Sí? Habrá personas que defiendan que la ética y la moral es exactamente lo mismo, que una es una palabra griega en el caso de ética, la otra es una palabra romana, que ambas hablan o hacen referencia acerca del carácter y la conducta del ser humano. Habrá quienes definan a la ética como una rama específica de la filosofía y la moral como una subrama, a su vez, de la ética. Lo que sí estamos como un poquito más de acuerdo es que cuando hablamos de ética entendemos
el comportamiento adecuado que debe de tener una persona, sobre todo en cuestiones, digamos, cívicas, ¿sí? Por eso, de un lado de la pantalla está la justicia con la balanza, y del otro lado, que representaría la ética, perdón, y del otro lado tenemos varios símbolos de dogmas religiosos que representarían la moral. La moral suele estar más relacionada o más entendida con las costumbres y tradiciones más bien culturales y religiosas que harán que cierto pueblo, cierta cultura o cierta tradición religiosa conciba como adecuado, deseable o bueno alguna conducta, mientras que otras las cataloguen como indeseables, inadecuadas o malas, ¿sí? Ese es el problema, y bueno, al final habla de cómo es que se debe de comportar el ser humano. Sin embargo, el principal problema con esto es que son percepciones, ¿sí? Percepciones, el bien y el mal en realidad son juicios de valor que el ser humano va a asignar a los actos en función de sus propios principios y sus propios valores. Por tanto, no hay una definición objetiva en realidad, o desde mi perspectiva, no hay una definición objetiva en realidad de lo que es lo bueno y lo malo, ¿sí? Son valoraciones que van a cambiar tanto en el tiempo como en el espacio, dependiendo de la cultura y dependiendo de la persona que interprete esos actos. Y bueno, tenemos ese otro problema, el que también se ha dedicado. Y finalmente tenemos los problemas de la mente y la existencia. La mente, ya no tanto en el sentido nociológico o epistemológico de cómo conoce o aprende el ser humano, sino partiendo más bien del principio de la conciencia, del ser conscientes del yo, del poder diferenciarnos de la otredad. Es decir, es tan complejo y tan profundo todo lo que implica la frase yo soy, porque ese yo soy ya está haciendo una distinción entre el yo y todo lo demás, la otredad. Entonces, en la actualidad no sabemos realmente en qué parte del cerebro, o si es realmente en el cerebro, donde se alberga la conciencia o donde se dan los procesos de la conciencia, ¿sí? Sabemos que la capacidad de razonar proviene del neocórtex cerebral, este, y que parte de ese razonamiento nos lleva a la idea del yo. Sin embargo, la concepción de la idea de la conciencia como tal, aún no sabemos realmente cómo es que se da ese proceso. Y bueno, uno de los problemas acerca de la conciencia es si el ser humano en realidad es el único, la única entidad en el planeta que es consciente de sí misma. Y al ser conscientes de nosotros mismos no es solamente decir yo soy, ¿sí? Sino que también el ser conscientes de nosotros y de nuestra vida nos hace conscientes también de nuestra muerte. Sabemos que en algún momento vamos a morir. La pregunta es si, por ejemplo, otras entidades como los animales saben que van a morir, ¿sí? Eh, Sabemos, hay ejemplos de que hay animales que entienden o hace parecer que entienden el concepto de la muerte, como los elefantes que realizan ritos funerarios, entierran a sus muertos y de hecho los visitan, ¿sí? Entonces, estas conductas nos hacen pensar que los elefantes entienden el concepto de la muerte. Sin embargo, la pregunta es si saben, si se dan cuenta de que algún día les va a pasar eso a ellos mismos, ¿no? Este, y bueno, hay otro caso también de un elefante, por ejemplo, que pinta, pueden buscar los videos en YouTube, y pinta elefantes. Entonces el elefante se reconoce, o por lo menos reconoce a su especie y es capaz de plasmarla en una pintura. Este, entonces, bueno, nos hace pensarnos mucho acerca de la capacidad de la conciencia, y en la actualidad, un tema de actualidad es si las inteligencias artificiales son capaces de desarrollar una conciencia de sí mismas. Es decir, que de pronto una inteligencia artificial diga yo soy. Eso ya sería
mucho más complejo y preocupante en realidad. Este, y bueno, hasta ahí el problema de la mente y la conciencia. Y bueno, el problema de la existencia, ya para terminar este video, se refiere a si la existencia, tanto del ser humano como de todo lo demás, es producto de una entidad superior, si es algo planeado, si ya hay un destino escrito o si es realmente un mero accidente producto de la evolución y la adaptación, y realmente no tiene ningún sentido en realidad. Este problema, evidentemente, quienes tengan algún dogma religioso lo van a sustentar desde ese dogma religioso, quienes no, pues lo sustentarán desde otra perspectiva, como podría ser la ciencia en sí misma, o bien la corriente filosófica del el existencialismo francés, por ejemplo, con representantes como Jean-Paul Sartre o como Albert Camus, quienes defienden pues que la existencia no tiene ninguna finalidad en sí misma, no tiene ningún sentido, no somos especiales, ni somos elegidos por nada ni por nadie, y por tanto pues nuestra vida no tiene ningún sentido como tal. Eh, Eso no quiere decir que no sea importante y que no pueda llegar a tener un sentido, ¿sí? Solamente que el sentido, pues estamos obligados a dárselos nosotros mismos al sentido de la existencia. Entonces, bueno, hay estos problemas, cada uno se irán discutiendo a lo largo del curso. Con esto cerramos este video. Espero que haya sido claro, que haya sido comprensible. Este video es un poquito más largo que el anterior por la naturaleza del tema. Este, muchas gracias. Si hay alguna duda, algún comentario, ahí en la cajita de los comentarios me pueden dejar su pregunta o su comentario y yo con todo gusto lo leeré y lo responderé en la medida de mis posibilidades. Si saben de alguien a quien le pueda servir el video, por favor, compártanlo. Si les nace, pues denle un like. Si les gusta, se pueden suscribir. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.